Santo. Y para esto quiero que abramos nuestras Biblias y vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Es el que vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Sí lo puedes dar? ¿Por favor? ¿Me quiere? Sí. Ok. Sí. Muy bien, como verdad central, tenemos ahí dos puntos muy importantes. No sé si traigan ahí el libro que deberíamos de traer todos. El de Hechos nos manejan dos cosas importantes. El primero es el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia sobrenatural en el creyente. Vamos a estar viendo cómo fue que el Señor nos bautizó por medio de su Santo Espíritu y que esta la tenemos una única vez. Ahorita vamos a estar platicando acerca de eso. ¿Cuál es el día que tomó también como un evento ocurrido de manera sobrenatural y que fue un día demasiado especial también para el pueblo judío? Y como objetivos tendremos estudiar y analizar la evidencia del bautismo del Espíritu Santo y su propósito con el fin de aplicar a nuestra vida estos principios. Muy bien, dentro de la lección había una historia que a mí me llamó mucho la atención. Relata que había un ingeniero que estaba trabajando en la compañía de General Motors. Entonces, pues ellos trabajan con mucho metal. Y dice que llegó un momento en el que él tenía que cortar un metal que era muy duro. Y le habla, no puede hacerlo, o sea, lo intenta, le habla a un ingeniero que está por encima de él. Y le dice, no puedo hacer esto, o sea, no lo puedo cortar, ven y ayúdame. Y se le queda viendo y dijo, ¿con qué lo quieres cortar? Él estaba tratando de cortarlo con un material que le habían proporcionado, incluso con otro metal que era un poco más fuerte que él iba a cortar. Entonces, él se le queda viendo y dice, es que no vas a encontrar otro material más duro que el que yo te voy a dar. Él va y busca un diamante. Entonces, él toma el diamante y empieza a cortar el material. Y me da... No sé cómo tomar eso, porque de verdad cuando lo estaba viendo digo, si nosotros viéramos cómo es el diamante y el proceso por el que tiene que pasar para llegar a lo que es un material fuerte, independientemente de que sea hermoso o no, al final de su proceso, es un material muy fuerte, que cuando se capacita de cierta manera al momento de pasar por todo ese proceso, llega a convertirse en un material tan fuerte que es capaz de cortar. Entonces él le dice, tienes que saber qué material es el que vas a utilizar, y el Señor es lo que viene a hacer por medio de su Santo Espíritu cuando Él nos bautiza a nosotros. Nosotros no estamos preparados para hacer esos cortes, no estamos preparados para poder ir a hablar de su palabra, no estamos preparados para poder a lo mejor ser llamados hijos de Dios si no permitimos primeramente ser bautizados por medio de su Santo Espíritu. ¿Sí? Jesucristo, hay una parte muy importante y que me llamó mucho la atención, que antes de que todo esto sucediera, Jesús les dejó una instrucción, como todo buen maestro, le dejó una instrucción muy importante a sus alumnos. Y esta última instrucción que les dio fue, ustedes esperen, no se muevan, espérense, y cuando ustedes ya sean revestidos de ese poder, entonces van a poder salir a ir a predicar el Evangelio. Yo, como maestra, puedo decir que si les doy una instrucción a los niños, yo espero que ellos sigan las instrucciones que yo les estoy dando. Pero a veces somos como los niños, somos muy tercos. Nos dan una instrucción y no, yo hago lo que quiero, o yo voy a donde quiero. Y el Señor nos ha dicho, sean revestidos primeramente de ese poder para que ustedes puedan salir y entonces me sean testigos y testimonio. Pero siempre y cuando nosotros seamos revestidos primero. Imagínense ellos, yo siempre le he dicho a mi esposo, yo me pongo en el lugar de los discípulos y digo, qué padre haber tenido la oportunidad de vivir ciertos años al lado del Señor y poder haber aprendido. Si ellos, viéndolo físicamente, viendo todo lo que hizo, lo que predicó, lo que a ellos les dijo, el testimonio de su vida, todo eso todavía les dijo, no se muevan, espérense, sean revestidos y entonces van a poder ir.
Y yo creo que, y me cuento dentro de ellos, muchas veces no alcanzamos a entender eso, la importancia de tener al Espíritu Santo en nosotros, para entonces poder ser testimonio para alguien más. Por eso a veces no llegamos a impactar la vida de los demás como nosotros quisiéramos, porque no irradiamos eso. Después de que el Espíritu Santo vino y se derramó sobre todos los discípulos que estuvieron ahí, ellos impactaron la vida de los demás, pero no fueron ellos, fue el poder del Señor por medio de su Santo Espíritu. O sea, y el que tiene que brillar es Dios, no nosotros. Y muchas veces no entendemos eso. Por eso de repente podemos sentir, híjole, ¿y es por qué fulanito no quiere venir a la iglesia? O porque esta persona yo le hablo, ya llevo años diciéndole y no me hace caso. Porque todavía falta que alguien que es más importante que nosotros venga y more en nosotros. ¿Sí? ¿Podemos? ¿Sí, por favor? Sí. Nos habla aquí de 3 puntos muy importantes. El primero es el cumplimiento de la promesa. Y en ese primer cumplimiento nos habla acerca de la historia del bautismo del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos. Quiero que nos vayamos por favor a Hechos 2. Y yo le decía a mi esposo, oye, el Señor Jesús de verdad que le encantaban las parábolas y esta no fue la excepción. Resulta que antes de que esto sucediera ya habían transcurrido los 50 días para llegar a lo que era el Pentecostés. En ese momento pues se iba a celebrar lo de la cosecha. Y qué casualidad, ¿verdad? Que en ese momento había demasiada gente reunida, o sea, eran muchísimas personas. Pero el Señor tuvo un especial contacto con sus discípulos y los revistió de una manera completamente diferente o distinta a los que estaban viendo lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y, amor, ¿me ayudas por favor con Hechos 2? Sí. 2, espérame, ¿cómo te digo? 2, 1 y 2, por favor. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muy bien. Aquí ya nos habla sobre lo que él estaba haciendo en ese momento. Y cuando menciona esto de estar unánimes, me llama la atención, porque el Señor en un primer momento les dice a ellos, ustedes tienen que esperar a que ustedes sean revestidos de ese poder y entonces puedan salir. Pero la espera de la iglesia, la espera de sus discípulos, no fue una espera ociosa. O sea, ellos no dijeron, bueno, vamos a esperarnos y pues cuando Dios quiera, ¿no? No, la espera fue estando unánime, y ser unánime o estar unánime en lo que es la iglesia no es permanecer sin hacer nada, sino mantenerse en constante oración. Porque es como cuando vas a habitar un lugar o vas a sembrar algo, tienes que ir preparando el terreno. Y la mejor forma de preparar el terreno para recibir el Espíritu del Señor, pues obviamente es mantenernos en oración. Esto es demasiado importante, y fíjense, en Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Por qué? Porque Él tenía preparada una sorpresa muy especial para ese día. Él ya tenía la forma de decir, ellos son mis hijos, ellos son los que van a trabajar para extender el reino, pero soy yo quien les está dando ese poder. Están siendo revestidos por mi Santo Espíritu. Y esa fue una manera tan hermosa, lo sigue siendo, solamente que no nos damos cuenta de eso. Sigue siendo una forma tan hermosa de ser coronados de cierta manera y que las personas de afuera digan, él es hijo de Dios. Es una forma de ser reconocidos, pero desafortunadamente no le hemos dado la importancia como se debe. ¿Sí? ¿Qué pasa con nosotros? Y esto me llamaba mucho la atención. Cuando nos dicen, vas a recibir un regalo, o espérate que llegue algo, simplemente cuando te dan una palabra en la iglesia y dicen, Dios quiere trabajar contigo, Dios va a hacer esto en tu vida, uno no puede sentarse en sus laureles y decir, bueno, voy a dejar que pase. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos
que buscar de la presencia de Dios, que pedirle que nos revista de su Espíritu Santo para que nosotros estemos preparados para el momento que ha de venir. Necesitamos estar preparados, y eso el Señor Jesús se los dijo desde mucho antes de partir. Él le había pedido en su momento que ellos estuvieran acompañándole en oración en todo momento. Y su partida y la llegada del Espíritu Santo, esa transición que hubo, no era la excepción. Él esperaba que sus discípulos pusieran en práctica todo lo que habían aprendido con él, que era esperar en la forma correcta. ¿Sí? Nuestra vida debe de ser de oración para poder ir preparando el terreno para el Espíritu Santo. Y ahora quiero que nos vayamos, por favor, a Hechos 2, 3, ¿me puedes leer? 2, 3. Sí. Dice: le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Muy bien. Esta aparición, por así decirlo, del Espíritu Santo, en donde utiliza el viento y el fuego, no es la primera vez que el Señor manifiesta su poder de esta manera. En una de esas, y la que más marcada está en mi corazón, fue cuando Él entrega las tablas de la ley a Moisés. Y si se fijan en la misma palabra, menciona como por medio del fuego, o que ese elemento fue utilizado por el Señor para manifestar su poder. Y no era la primera vez que lo hacía. Pero llama mi atención lo que hace, o sea, la diferencia entre una cosa y otra. Cuando Él está entregando las tablas de la ley, es porque le está pidiendo ahora al pueblo vivir bajo cierto orden. Pero ese poder que está manifestando el Señor lo está haciendo con piedras que no son vivas, y a nosotros nos tiene por piedras vivas, ¿sí? Dice que este es un nuevo pacto escrito, que no está escrito en tablas de piedra carentes de vida alguna, sino en los corazones renovados, formando una nueva comunidad, un templo hecho con piedras vivas. Y en Efesios 2, 21 al 22, si se quieren ir para allá. Efesios 2, 21 al 22. 21, 22, sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quienes vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos la morada, y Él espera que seamos esas piedras vivas, en donde la piedra angular sea Él. Amén. ¿Sí? Y espera que nosotros nos preparemos para esa llegada, para poder recibir de su Santo Espíritu. ¿Sí? Tenemos dentro de esto la manifestación física, porque ahí quiero hacer una diferencia ahorita en lo que pueda hablar en lenguas. Yo sé que a lo mejor ahí vamos a entrar como que en conflicto, porque sí hay varias, por así decirlo, manifestaciones o formas en las que se puede manifestar el Espíritu Santo. En esta manifestación física maneja lo que es el viento recio, las lenguas repartidas como de fuego, que estas, al momento en el que, no sé si viene la imagen ahí. ¿Esa? Es así. Yo cuando estaba leyendo la lección, yo dije, esto es como si tú como rey coronaras a tus hijos los príncipes. Y de cierta manera le hicieras ver al pueblo, ellos son mis hijos, porque hizo esa distinción. Había mucha gente ahí, mucha gente. Pero si se fijan, en la historia nos relata cómo ellos habían sido tocados por el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, y hay otra porción de la población que está confundida. Hay una clara diferencia entre quienes están siendo revestidos por el Espíritu Santo y los que están viendo lo que está pasando. Entonces, aquí nosotros nada más tenemos de dos: o podemos ser revestidos o nos podemos quedar viendo. Solamente tenemos esas dos, no podemos elegir otra cosa. Y estas manifestaciones nos sirven también como la evidencia de esa promesa. ¿Estás en la diapositiva 8? Sí, por favor. Nos deja la evidencia de esa promesa, de nosotros poder tener ese poder al que somos llamados también.
Vamos a leer Hechos 2, nos regresamos a Hechos, por favor. Hechos 2, del 4 al 12. Sí, por favor. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, certenenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Muy bien. Esto, después de ese viento recio y las lenguas que reparte como de fuego, deja sin duda alguna de que ahí el que se estaba manifestando era el Señor, ¿sí? Y comienza a hacerlo ahora por medio de hablar en lenguas. Ahora, ¿por qué hizo esto el Espíritu Santo? ¿Cuál era la finalidad? Aquí hay varios puntos que tomar en cuenta. La primera era para que quienes estaban viendo, aquellos que en su momento llegaron a estar confundidos, fuera para que se dieran cuenta de quién es el Señor. Así es. Porque ¿cómo podía ser posible que entre tanta gente se manifestaran tantos idiomas distintos y que los que no conocían todavía el Espíritu Santo pudieran escuchar de las maravillas en su propia lengua? Eso era prácticamente imposible, o sea, tenías que ser todo un erudito para poder llegar a hacer eso. ¿Sí? Lo segundo fue que ahí el Espíritu Santo estaba capacitando a los discípulos y les estaba diciendo, ¿se acuerdan de lo que yo les dije? De que iban a salir a proclamar de mi palabra a las naciones. Bueno, necesito primero darles ese poder, y ahí prácticamente les estaba dando una evidencia de que definitivamente tenían que salir de ese lugar para que hasta en los lugares más recónditos escucharan de la palabra del Señor. Y era necesario hacer eso. Esa fue una señal indudable de lo que Dios iba a empezar a hacer en la vida de ellos y en la de los demás. ¿Sí? Ahí podemos ver nosotros cómo ellos experimentan el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en el bautismo, cuando nosotros decimos, somos bautizados o fuimos bautizados por el Espíritu Santo, el bautismo solamente llega una vez, y lo manifiesta en la palabra como algo hermoso, como algo poderoso, como un momento en el que tú ya no eres una persona más, tú ya no eres alguien de afuera, eres llamado hijo de Dios, y eso no es cualquier cosa, porque Él está reconociendo que en ti hay algo especial, tan especial, que es capaz de bautizarte en el Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante. El bautismo lo experimentamos solamente una vez, pero la llenura, la permanencia, la visitación del Espíritu Santo ya depende de nosotros. Depende mucho, es como algo que se queda en ti y que está dormido porque nosotros queremos. Si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra, en la oración, que ahorita vamos a hablar algunos puntos de cómo podemos hacerlo, entonces nosotros llamamos al Espíritu Santo a que esté siempre presente en nuestras vidas. Yo lo comentaba con mi esposo y le decía, esto es como una relación que tienes con una persona. No puedes cultivarla si no pasas tiempo con ella, si no te interesas por esa persona, si no intentas saber cuáles son sus gustos, qué es lo que quiere de ti, qué es lo que espera de ti, qué es lo que necesita que hagas por esa persona. El Señor es igual, su Espíritu es igual, Él está interesado en que nosotros nos interesemos por buscarle, por conocerle, por amarle, aunque no podamos verlo,
pero sabemos que podemos sentirlo y sabemos que cuando nosotros tenemos esos malos momentos, esos momentos de debilidad, el único, porque ni siquiera nuestros hermanos, ni los hijos, ni los papás, nadie, el único que es capaz de sostener, y eso también, ese mismo poder, era del que hablaba el Señor antes de partir, que los discípulos, porque lo que vino después para ellos, a partir de la persecución, fue algo tremendo. Tuvieron que pasar por tantas dificultades que si uno se pone a analizar cada una de las dificultades de todos ellos, dices, uy, no, pues qué bueno que no pasé ese tiempo. Pero nosotros estamos viviendo lo nuestro y necesitamos de ese poder, necesitamos de que porque eso va a pasar, cuando nos caigamos haya alguien que nos levante y que nos diga, no pasa nada, sacúdete y necesitas volver a caminar. Y no hay nadie más que el Espíritu Santo, porque las personas siempre vamos a fallar, siempre. Yo he estado en diferentes iglesias, no muchas, pero he tenido la oportunidad de que hasta los pastores fallen. Nosotros tenemos errores también, y eso va a pasar. Uno espera que estando en una iglesia el pastor sea súper perfecto, pero no es así. El único perfecto que ha existido y existirá es el Señor. Es el Señor. Y qué mejor que su Santo Espíritu para decirnos a nosotros, no vayas por aquí, vete por acá, haz esto, no pasa nada, vuelve a levantarte. Él es el único que permanece en nuestras vidas siempre, si nosotros así lo queremos. ¿Sí? El poder de mantener esa relación está en nosotros. ¿Cómo? Nos lo demostraron los mismos discípulos, estando preparados y preparando el momento para cuando querramos de verdad tener esa relación. No sé quién haya tenido ya la oportunidad de leer el libro de Buenos Días, Espíritu Santo, pero de verdad que cuando yo lo estaba leyendo, yo a veces que llegaba mi esposo y decía, ¿por qué estás llorando? Porque menciona cosas tan impresionantes de cómo nosotros a veces lo despreciamos con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, y ni siquiera nos damos cuenta. Y dices tú, cuando lo ves, cuando te enfrentas, es como ponerte un espejo y decir, no puedo creer que yo haya hecho esto o que le haya fallado de esta manera. O sea, ¿cómo puedo entristecer a quien el Señor me dejó para que fuera mi consolador? O sea, es como cuando una persona te dice, te amo, pero te trato mal. Yo no puedo decir con mi boca, Señor, te amo, si no busco la forma de poder tener esa bonita relación con su espíritu. No puedo hacer eso. Es como decirle a los tres, ay, Señor, pues yo a ti te quiero porque tú dices tu vida, pero pues no conozco tu espíritu y pues tu papá fue muy regañón. No podemos hacer eso. Los tres son uno solo y tenemos que tratar de tener ese contacto con los tres. Y yo les recomiendo mucho ese libro porque habla de las tres esencias de nuestro Dios poderoso y nos aconseja cómo acercarnos a los tres. Y eso es algo muy bueno. Ok, vamos por favor a Hechos 2:39. Sí, por favor. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Muy bien, ¿para quién es esa promesa? Pedro dejó muy en claro que la promesa es para ustedes, mencioné, para ustedes, judíos, para sus hijos, quienes son descendientes, para todos los que están lejos, los gentiles, extranjeros, que también ya pasamos por ahí nosotros, y para cuantos el Señor llamare, todas las épocas hasta que Cristo regrese. Si realmente nosotros, y yo creo que nos estamos dando cuenta con las cosas que están sucediendo, con todo el movimiento que hay alrededor del mundo, no nada más aquí en México. Sabemos que la situación en México es crítica, que se están viviendo momentos difíciles. Si con esto no somos capaces de poder decir, yo necesito desesperadamente de conocer y de tener al Espíritu Santo conmigo, porque no sé qué vaya a pasar el día de mañana, entonces, ¿qué más puede usar el Señor? ¿Qué más puede usar? En su momento, los discípulos tuvieron también que atravesar por persecuciones, por dificultades, y eso fue de alguna manera, con muchos, lo que permitió que ellos no se alejaran de Él. Pero ellos fueron sabios en su momento, supieron elegir y decidir de aquí no me
me cueste, y si me cuesta mucho no importa, porque yo sé a dónde voy a ir a parar. Y ahorita, desafortunadamente, hay mucha gente afuera que no saben a dónde van a ir a parar, no saben, y está en nosotros. Nosotros tenemos esa comisión, la comisión sigue siendo nuestra. Él entregó hace mucho tiempo, pero sigue siendo nuestra. Si queremos la promesa, también tenemos esa labor, esa tarea de ir a predicar a los demás lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, pero necesitamos del Espíritu Santo. Solos no lo podemos hacer. ¿Sí? Amén. Muy bien. El tercer punto es el resultado de esta promesa. El Espíritu Santo deja evidencia de su bautismo por medio de hablar en lenguas. Vamos a entrar ahora sí, qué fue o por qué hizo eso, de que se manifestaran esas lenguas o esos idiomas distintos entre los mismos discípulos. Su propósito al momento de utilizar esto era primeramente revestirlos de poder, que ellos estuvieran preparados para lo que habría de venir después. Capacitar a quien lo iba a recibir, que en este caso eran los discípulos, y recibir una investidura especial para llevar a cabo la gran comisión para ir a predicar el Evangelio a toda nación. Eso que hizo el Señor nunca hace las cosas a medias, nunca las hace así, y siempre que se mueve de cierta manera es por algo. Y yo he leído el libro de los Hechos un montón de veces, pero lo ves porque tengo tan mala memoria que tengo que volver a leerlo y volver a leerlo y volver a leerlo. Y algo que me de cierta manera me movía mucho era por qué hacer hablar a todos ellos en diferentes lenguas. De todos modos, los demás quedaron más confundidos que nada. ¿Para qué el Señor iba a usar eso? Bueno, porque Él les había dicho que ellos iban a ir a predicar a toda nación. Y esa era una forma muy particular y majestuosa de decirles que eso era lo que iba a pasar. ¿Sí? Amén. Es importante que como creyentes entendamos algo. Podemos ser bautizados solamente una vez, como lo habíamos mencionado, y la presencia o la visitación ya depende de nosotros. Qué tanto tiempo lo busques, qué tanto tiempo inviertas tiempo en la oración. Nosotros podemos llegar delante de la presencia de Dios y pedir un montón de cosas, porque a veces somos muy dados de hacer eso. Vamos y lo buscamos y le decimos: Señor, estoy pasando por esto, Señor, esta persona está pasando por lo otro, y las oraciones son contestadas. Pero eso no significa que nosotros nos estemos acercando para tener esa relación con Él. Eso es lo más triste, porque las oraciones son contestadas y nosotros nos damos por bien servidos con eso. Pero es como si fueras a un super, hiper, mega restaurante bien lujoso y tuvieras los mejores manjares y llegaras a pedir frijolitos. O sea, no estoy menospreciando eso, pero la mesa está servida. La mesa está servida y dentro de esa mesa, dentro de esos manjares, esas delicias, está la presencia del Espíritu Santo que debería morar en nosotros. Solo que nosotros nos quedamos solamente con lo primero. Mientras el Señor me conteste las oraciones, pero ¿y lo demás? Donde es ahí en donde deberíamos de ponernos a pensar por qué también en las dificultades a veces no somos capaces de sostenernos. No somos Superman, necesitamos de alguien, necesitamos de Él para que nosotros, cuando llegue la dificultad, a pesar de que todas las oraciones hayan sido contestadas, nosotros podamos permanecer de pie. Porque si hay algo que no quiere precisamente Satanás, es eso, dejarnos en pie. Y aprovecha esa situación. Nosotros nos acercamos, nosotros oramos, pero no invertimos en esa relación. Y ahí, ese hueco que estamos dejando, ahí es donde aprovecha Satanás y dice: aquí me voy a agarrar. De aquí me voy a agarrar y lo tumbo. Cero oración, cero acercamiento, la gente se aleja, te enfrías, los demás dicen: ya eres cristiano. ¿Y dónde quedó el testimonio? Y echamos a perder todo. Y luego es como cuando te pones a dieta y tienes que volver a empezar otra vez. Y la levantada, aquí, a diferencia de hacer una dieta, levantarte otra vez se vuelve difícil. Se vuelve muy difícil porque necesitas de nuevo impulso, nuevas fuerzas, y sabes en muchas ocasiones que no sientes ese derecho de volverte a acercar con el Señor, malamente, porque Él ha dicho que nosotros ya fuimos perdonados desde que Él dio su vida por nosotros. Pero no nos
sentimos con ese derecho de acercarnos otra vez y entonces ¿de dónde agarramos la fuerza? Es por eso que alejarse de ese fuego que descendió hace mucho tiempo en nosotros no es algo bueno. ¿Sí? Así es, amén. Muy bien, el hablar en lenguas, lo vuelvo a repetir, es una prueba indiscutible de la obra y la presencia del Espíritu Santo. Pero debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo la verdad la primera vez que a mí me tocó fue cuando yo tenía 18 años. Mi familia siempre fue súper católica, súper católica. Y a mí me llevaban a rosarios, y a mí me llevaban un montón de cosas. Yo estuve en el colegio católico, entonces conmigo fue con la que más batallaron para poder acercarme. A los 18 años me invitaron a una iglesia que tenía, bueno, ellos se reunían en una carpa y creo que duramos ahí como un año. Pero me tocó a mucha gente que de repente llegaba y empezaba a hablar en lenguas, o se caían, o no sé, o empezaban a aplaudir muy fuerte. Había varias formas en las que el Espíritu se estaba manifestando. Pero yo los veía y yo decía, bueno, o sea, ¿qué está diciendo? ¿O por qué lo está diciendo? ¿O quién le dijo que lo dijera? Y ahorita, desafortunadamente, el ser humano no ha sido lo suficientemente capaz de entender de que eso el Señor lo dio primeramente para que alguien más pudiera ver en nosotros el poder que Él tiene sobre nosotros. Uno. Dos, cuando el Espíritu Santo da ese poder de que se hable en lenguas, es porque está teniendo una comunicación especial él y yo. O sea, nadie más tiene por qué meterse en eso, es Él y yo, cuando es su Santo Espíritu. Y cuando se manifiesta en la iglesia es porque trae un mensaje para alguien más, debería de escuchar, de poder interpretar. Y ahorita no quiero juzgar y no quiero decir esto, pero ya me ha tocado en donde de cierta manera se manipula eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque como quedó como evidencia de que el Espíritu Santo estaba morando ya en los discípulos desde Hechos, la gente dice, pues yo quiero que los demás pues sepan, ¿no? Que el Espíritu Santo mora en mí. Pero no se trata de eso, no se trata de que, yo lo voy a reflejar porque yo quiero, no, porque eso no va a poder ser posible. Es como cuando te quieres comprar joyas de fantasía, nunca vas a hacer brillar a una joya de fantasía como si trajeras un diamante, jamás. La esencia cuenta mucho y la gente se da cuenta de ello. La gente se da cuenta de esto y ahí debemos de tener mucho cuidado y por eso el Señor viene y recalca con esto. Tú tienes que saber cuándo es el Espíritu Santo hablando y cuándo está siendo manipulado por alguien más. Desde lo que es el libro de los Hechos hasta Apocalipsis podemos encontrar que ya en tiempos venideros y finales nos íbamos a encontrar con falsos profetas, con personas que iban a querer manipular de cierta manera la palabra de Dios. Y aquí yo no sé cómo la gente no tiene temor de eso, porque si hay algo que para el Señor es imperdonable, es jugar con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que ser preparados para poder discernir cuándo sí es y cuándo no, y no podemos saberlo si primero no nos revise a nosotros. Entonces es importante que nosotros lo hagamos. Vamos a Primera de Juan 4:1, por favor. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Recuerdan ahorita que les mencionaba que cuando ocurrió esto, en el día de Pentecostés, había personas, en este caso los discípulos, que estaban siendo llenos del Espíritu Santo y otras que estaban confundidas? Aquí volvemos a retomar ese punto para decir, ¿quiero ser yo entendido o voy a venir a ser confundido por alguien más? Porque si yo no conozco al Espíritu Santo, y si yo no conozco del Espíritu Santo, y si no experimento su poder, entonces cualquier persona puede venir a moverme las creencias, puede venir a moverme y decirme lo que quiera, y yo le voy a creer. A mí ya me pasó, en lo particular a mi familia y a mí nos pasó, y fue una experiencia horrible, porque Satanás lo usa para venir
familia hasta destrozarla. Nosotros a mí no me lo enseñaron, yo tuve que aprenderlo hasta después, que esto es una parte esencial en los cristianos, en los creyentes, porque si no, puede ser una forma en la que él lo utilice y de ahí se agarra y es su arma para destruir a quien se le ponga enfrente. Y es lo peor que podemos hacer, porque la fortaleza que deberíamos de tener en el Espíritu Santo la están utilizando ahora en nuestra contra. Así es. Entonces, esa arma tan poderosa, una vez escuché en una película, nosotros no sacamos las armas poderosas ya hasta el final. Este es el arma poderosa del Señor, el Espíritu Santo. Y nos lo dejó como consolador y como aquel que nos habría de dar las fuerzas para cuando lo necesitábamos. Es necesario que nos aferremos a eso. Pero ¿cómo podemos llegar a hacerlo? Aquí Dios nos pide algo para que nosotros también, por medio de este filtro, podamos decir, así es, o podamos decir, no, este no es el Espíritu Santo. Hay tres cosas que son muy esenciales de que quede entendido en nosotros. La primera es la consagración a Cristo. Si no estás viendo, o si esa persona, porque somos muy dados a hacer eso, a seguir a las personas en lugar de seguir al Señor, si no estamos viendo que aquella persona o esa manifestación que se está dando por medio del Espíritu Santo, esto no está sometido ni consagrado a Cristo, esto no viene de parte de Dios. No puedes decir una cosa y vivir de otra forma. Esto no es posible, esto no viene del Señor. La segunda es que debe de haber un sometimiento a la autoridad de Cristo y a sus escrituras. Si esta persona o si nosotros mismos, ya poniéndonos en esta posición, nosotros vamos y le decimos a nuestra familia, mira, tú tienes que seguir al Señor, mira, el Señor ya te dejó esto, te dice que te ama, pero mi comportamiento deja mucho a desear y no estoy reflejando que el Señor está conmigo, pues entonces quiere decir que el Espíritu Santo no mora en mí. Y yo no voy a resplandecer y yo no voy a ser la luz que esa familia o que mi familia necesita. Y necesito hacer cambios en mí. Si yo estoy viendo eso, necesito hacer cambios. Y la tercera, que a lo mejor puede ser un poquito más difícil para nosotros, es obedecer la palabra, ¿sí? Aquí no hay, pues no hay ni para dónde hacerse. O sea, el Señor ya nos deja escrito, si puedes, no puedes, si puedes, no puedes, está aquí. Pero nosotros no podemos saber cuál es el camino que hemos andado si no conocemos de su palabra también. Es necesario y está implícito dentro de la relación que debemos de sostener con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acerquemos y vayamos a Él tiene misericordia al igual que el Señor con nosotros. Nos permite acercarnos, pero también nos dice, pues tienes que conocerme. ¿Y cómo me vas a conocer si no lees, si no oras, si no te acercas, si no me buscas? A Él le gusta eso, Él es romántico. En el libro que les menciono dice, Él es romántico. Tú lo tienes que buscar, tú le tienes que cantar, tú le tienes que hablar bonito como a ti te gustaría que te hablara. Él es así. Y no podemos darle algo que no nos gustaría que nos dieran a nosotros, ¿sí? Si nosotros cumplimos con estas tres pautas, podremos tener la verdadera presencia del Espíritu morando en nosotros. Y voy a terminar ya con el tema, con una conclusión básica, con 3 puntos esenciales que pudimos aprender y que nos manifiestan en esta lección, que es que no se puede experimentar un advenimiento, o sea, no, como iglesia nosotros no podemos decirle, Espíritu Santo, ven, visítanos, muévete, haz tu trabajo en nosotros, si nosotros no estamos preparando a la iglesia. O sea, como iglesia, a nosotros el Señor nos pide una unidad. No nos pide las paredes, nosotros podríamos estar en la calle, pero si permanecemos en esa unanimidad, el mover del Espíritu Santo va a ser diferente. Puedes tener la iglesia más enorme y bonita y preciosa, porque dentro del libro me llamó mucho la atención que decía, las iglesias más grandes son las que puede decirse que el Espíritu Santo ha venido a morar, pero eso no es verdad. Sabemos que ahorita no es verdad. ¿Por qué? Porque al hombre endulzan el oído y el hombre está ahí. El ser humano está ahí. O sea, él háblale bonito y dile que Dios le va a dar y que va a prosperarle, porque ahorita hay mucho movimiento de eso. Y vas a tener prosperidad, y vas a tener automóviles y coches.
Pero el Señor no quiere eso de nosotros. Así es. Él no está peleado con que tú y yo seamos prósperos, no es así. Él quiere que vivamos bien, porque somos hijos de un rey. Amén. Pero hay prioridades, y la primera morada, que debe de ser como un palacio, es la nuestra, es nuestro corazón. Ese es el palacio que espera el Señor, que le demos también a su Espíritu Santo, que esté preparado para decirle bienvenido. Así es. Amén. Porque si eso no es así, entonces no puede venir lo demás. No puede, y muchas veces en esa falta de, o en las dificultades, es cuando aprovechamos y nos agarramos de eso. Si somos sabios, nos agarramos de eso y agarramos fortaleza y nos acercamos más al Señor. Y eso es 1000 veces preferible a tener cualquier tipo de mansión, cualquier tipo de propiedades. Repito, no estoy peleada con eso, a mí me gusta estar cómodo, pero hay prioridades. Y ahorita, hace algunas semanas, yo le decía a mi esposo, qué miedo sentir cuando sientes que no estás preparado, porque ahorita esta es una prueba, ya lo he pasado con personas cercanas a mí, de que la vida no la tenemos asegurada. Hoy estamos aquí, mañana tal vez no. Y el que sirvas en una iglesia tampoco te asegura que te quedes aquí. Entonces, todos los días tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados, tenemos que agradecerle al Señor por la oportunidad simplemente de haber abierto los ojos. Amén. Y esa oportunidad que tenemos no es nada más para nosotros, es también para todos los que están afuera. ¿Por qué el Señor les dijo fíjense desde cuándo? Porque el Señor dijo, y van a ir a hablar de mí a todas partes. Esta semana, debido a todo el trabajo que he tenido, me encontré con un video de una muchachita, es una jovencita, ella vivía en Corea del Norte. Corea del Norte, por lo que yo escuché y por lo que leí, es el país más monstruoso donde puedes vivir. Ellos no tienen, o sea, ni pensar que tengan esta libertad, no. Ellos no tienen libertad ni siquiera de poder platicar de lo que a ellos les gusta o de lo que ellos quieren. Ella mencionaba que desde niña ella había crecido con la creencia de que no sé si es presidente o emperador, la verdad no sé cómo lo vean, pero de que su presidente leía el pensamiento, porque a ellos los preparan diciendo, tú no puedes pensar esto, tú no tienes derecho de vestirte así, tú no tienes derecho de soñar esto, porque él es el dueño de tu vida. Entonces yo lo escuchaba y ella decía, creo que le estaba hablando a las Naciones Unidas, ella estaba llorando, rogando y suplicando porque alguien se levantara para ir a arrebatar a Corea del Norte. Y lo peor de todo no era eso. Ella comentaba cómo habían tenido que irse de refugiados a Corea del Sur y allá todavía los maltrataron más. O sea, es horrible. Y nosotros muchas veces estamos aquí en la comodidad de nuestras casas y nos quejamos. Y cuando yo veo eso digo, híjole, ¿qué estamos haciendo y qué cuentas vamos a dar ahí arriba? Porque Dios ha puesto los recursos y nos dio también el poder de ser revestidos de su Santo Espíritu, para que a lo mejor nosotros no, pero sí nuestras generaciones puedan llegar hasta allá, en donde muchos están desesperados, rogando y suplicando porque alguien vaya por ellos. Pero si no lo hacemos primero nosotros, entonces ¿qué vamos a dejar? Esa es la verdadera herencia que se les deja a las generaciones de aquí, el Espíritu Santo, de demostrarles que pueden tener algo mucho mejor que cualquier tipo de propiedad. ¿Sí? El número 2 es que podemos experimentar de su poder. No podremos, experimentar de su poder si no le conocemos primero de verdad, cultivando una relación genuina. Una relación genuina es como cuando andabas de novio. Ay, me gustas, ay, te quiero, y ay, salimos, pero en el matrimonio también tiene que ser así. O sea, no es un día sí y un día no. Un día te doy un besito y al otro día ni me hables. Un día te hago tu comida y al otro día pues haz lo que tú quieras, o sea, no me importas. No, la relación tiene que ser genuina, y cuando es genuina es desinteresada. Tú lo buscas porque tú lo quieres tener aquí, no por lo que va a hacer o por lo que te va a dar, porque tú lo necesitas, así es. Nosotros lo necesitamos a Él. Él es Dios sin nosotros o a pesar de nosotros.
Y eso se va a mantener así hasta el día que nosotros partamos. Siempre va a ser así. Entonces, aquí los más interesados debemos de ser nosotros. Así es. Y el punto número 3 es que el Señor en su palabra nos deja la viva prueba de que el hombre, aún con tanto conocimiento y tanta preparación, y nos lo manifestó con sus discípulos, que prácticamente se la pasaban pegados como chicles al Señor. O sea, a pesar de que ellos habían visto todo eso, de que hubo regaños, de que hubo llamadas de atención, de que vieron el poder del Señor Jesús, aún en eso el Señor Jesús les dijo, no están listos. No están listos. Necesito darles el poder que necesitan. Y así es con nosotros. Así es con nosotros. Podemos ser los superdoctores, supermasters, y no vamos a estar capacitados hasta que le demos permiso al Señor de que nos revista de poder con su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces eso ya es tarea de nosotros. Así es. De ser conscientes y sabios, como para decirle, Señor, no importa qué tantas experiencias tengamos o qué tanta vida haya ya tenido, o sea, no puedo hacerlo si no estás tú. Si no me das de tu Espíritu Santo, si no me das ese poder que yo necesito, de nada nos sirve. Necesitamos aquí humildad, de reconocer delante de Él, no puedo, o sea, el poder lo tienes tú. Así es. Ese poder lo tienes tú y yo lo necesito. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios porque hoy nos permitió conocer un poquito más de las manifestaciones de su Santo Espíritu. Y vamos a pedirle también porque nos permita comenzar esa relación. Esta relación es una de las más bonitas. Cuando a mí me decían, tú tienes que buscar a un hombre que ame más del Señor. Si no aparece ese hombre, mejor ni te acerques, no te conviene. Y cuando yo me estaba preparando también para casarme, me decían, es que tú tienes que ser una mujer que ame más al Señor que lo que ama a tu esposo. Y obviamente eso me lo decían desde que tenía 19, 20 años. Cuando me decían eso yo decía, pero como que no te suena lógico, ¿no? Porque no ves a la persona, no la tratas, no la tomas de la mano, no sales con él. Pero cuando pasa el tiempo te vas dando cuenta de que así es y así tiene que ser. Y es mejor enamorarte de él porque él siempre va a estar ahí. En cualquier dificultad, en cualquier situación, en cualquier momento. Los esposos y las esposas tienen sus ocupaciones, a veces no están en el instante en el que tú los necesitas. Y el único que va a permanecer es él. Es el único. Las amistades se van, los padres continúan con sus vidas, uno como hijo sigue su vida, los esposos trabajan, las esposas también. Todos tenemos cosas que hacer, pero el Espíritu Santo no te va a decir, no me hables, ahorita estoy ocupado. Él no es así. Y Él es el único en donde nosotros podemos recargarnos y decir, te necesito. ¿Sí? Todo momento es así. Todo momento es así. Desde que abrimos los ojos, aún dormidos, lo necesitamos para poder tener esa paz que necesitamos para poder descansar. ¿Sí? Todo momento lo necesitamos. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por esta enseñanza que tú trajiste a nosotros. Estamos agradecidos contigo porque tú permitiste que pudiéramos adentrarnos un poquito más para conocer de tu Espíritu Santo. Gracias por la obra que empezaste, Señor, con tus discípulos en aquella época, Señor, en el día de Pentecostés. Te damos gracias porque desde ese momento tú dejaste tu sello especial plasmado en la historia, Señor. Y tú hiciste de ese día un parteaguas para nosotros, para que nosotros conociéramos de tu poder, de tu manifestación, Señor. Te damos muchas gracias porque hoy, el día de hoy, entendemos que está en nosotros, que nosotros podamos conocer de tu Espíritu, que nosotros podamos experimentar de ese amor, que seamos revestidos, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos des de tu sabiduría, que nos des de tu entendimiento, que sigas tú marcando el camino que hemos de seguir para poder ser luz, Señor, en tanta oscuridad que hay ahora. Te pedimos por todos aquellos que aún no te conocen, Padre, que tú los traigas delante de ti, que puedan conocerte a ti, que puedan conocer de tu amor, pero primeramente capacítanos a nosotros, Señor. Permítenos quitar todas esas cosas que
acercarnos de nuevo a tu presencia, de poder decir que estamos quemándonos en tu poder, en tu fuego de tu Santo Espíritu. Revístenos, Señor, perdónanos por todas aquellas cosas que no hemos querido dejar y ayúdanos nuevamente para poder acercarnos delante de tu Santo Espíritu y poder comenzar con esa relación tan hermosa. Te pedimos que traigas fuego y poder por medio de tu palabra, Señor, también para esta mañana, para que tú sigas dándonos de tu amor, Señor, para que podamos comprender un poco más del tanto amor que tú nos has dado. Gracias por lo bueno que tú has sido. Bendice la palabra del día de hoy, Señor. Bendice a tu siervo, a tu iglesia, Padre. Manifiesta con poder este día. Permite que sea tu Santo Espíritu moviéndose en todo momento. Gracias, Señor, por permitirme compartir de esta enseñanza que primeramente tú trajiste a mi vida, y te pedimos que sigas trabajando con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.